Ay, qué tristeza siento de ver sufrir a mi pueblo, sentir toda su desgracia y mirar con tristeza que ayudar yo no puedo. Y mirar con tristeza que ayudar yo no puedo. Sentir toda la desgracia de niño de pocos años, descalzo van por las calles y oír que sus vocecitas pregonan que ahora sí van a tratar bien a los profesores, que ahora sí van a tratar bien a los trabajadores. Se olvidan quién le quitó el presupuesto a la educación pública, a la universidad, al derecho al saber, al derecho a la inteligencia. Se olvidan que en el año 2001, en el acto constitucional 01, aguantemos, no corramos. Juan, levanta tu voz y Juan, y grita con toda tu alma que tú tienes igualdad. Ay, pobre Juan, olvida pasar trabajo y en lugar de progresar ves que siempre estás abajo. Y en lugar de progresar ves que siempre estás abajo. Pero a veces la construcción obliga a poner en duda las certezas de los conocimientos. Y esto es así porque la historia no es un continuum, la historia no es una continuidad geométrica, no es una proyección matemática, no es una construcción lógica. Pone evidentemente en el centro del debate lo que significa tener un pensamiento teórico. Y es aquí donde surge la primera cuestión. Sí se tiene que tener un pensamiento teórico, pero un pensamiento teórico elaborado y manejado de forma tal que no encuadre, no encierre, no aprisione la riqueza de la realidad, en tanto esta riqueza es producto a veces imprevisible de actores que están constantemente emergiendo, pero también constantemente desapareciendo. Es decir, la realidad sociohistórica es una constante emergencia, pero también desaparición de lo que emerge antes, o bien su transformación. Y eso es un desafío para el conocimiento muy complejo. Esta complejidad nace de la idea de la construcción. Uno de los pocos autores, pienso yo, que han puesto desde hace muchos años el punto en debate y no ha tenido los seguidores que debió haber tenido, fue Castoriadis, porque Castoriadis fue uno de los pocos que desde cierta perspectiva de pensamiento crítico que él a su vez revisó, asumió esto como una conclusión, que la sociedad humana no se puede explicar porque es una construcción. Esto admite un desarrollo enorme. Aquí es donde surge, por ejemplo, la necesidad de retomar algunas afirmaciones de otros teóricos en este plano de la problemática de la construcción, que también es importante en un ambiente académico tenerlo en cuenta porque no es de fácil solución y hay que estar alerta frente a ello. La idea de la realidad sociohistórica como construcción contradice, y hago una cita de Reyes Mate, filósofo español, que se ha preocupado de rescatar el discurso de los marginados y de los olvidados en la historia. Dice, supone contradecir textualmente la manía de la teoría del discurso, empeñada en relacionar verdad con consenso, al olvidar que hay palabras cuya verdad es la denuncia y por tanto el disenso. Entonces esto, dicho en un discurso académico, sería como la negación de la ciencia. Pero ahí está precisamente el punto.
que lo que la realidad sociohistórica, entendida como construcción, pone en el centro del debate es precisamente un nuevo concepto de ciencia. En la medida en que nosotros no asumamos este nuevo concepto de ciencia y seamos todavía prisioneros del positivismo de los años 20, evidentemente esta afirmación de Reyes Mata parece insostenible, es decir, aparece como un recurso puramente retórico, y como la ciencia evade la retórica, aparece poco serio al hablar retóricamente de la ciencia. Pero es así. Si nosotros enfrentamos la realidad sociohistórica, las económicas, las políticas, no son realidades que queden encuadradas en teorías de las verdades. En el mejor de los casos son fenómenos que en tanto son construcciones de los hombres, caben más que dentro de la lógica de la verdad, caben más dentro de la lógica de la potenciación, vale decir, de aquello que está dándose y que puede ser activado por los hombres. Este hecho, reconocer en una situación dada, política o económica, a partir de conocer su dinámica, aquello de esa situación que puede ser activada por la práctica de los hombres y aquello que no puede ser activada, marca la diferencia entre un pensamiento correcto y un pensamiento incorrecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, caemos en lo que se ha caído en el continente durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo, yo diría desde las guerras de la emancipación frente a España hasta hoy día, con muy pocas excepciones, es inventarnos realidades, movernos en un mundo de la ficción en torno a la cual o al cual podemos nosotros construir teorías correctas, entre comillas, formalmente hablando, pero que no son pertinentes históricamente. Esta la ha dado la historiografía latinoamericana en varios autores, pero en particular en uno que me parece es una cabeza pensante de primer nivel, como es José Luis Romero. José Luis Romero, historiador argentino, que dijo lo siguiente: nos faltan las abstracciones iniciales. Nos faltan las abstracciones iniciales. A ver cómo ustedes están extendiendo esta frase. Es decir, cuando se dice abstracciones iniciales, se puede decir de otro modo, eso está muy sintético. Nos falta definir con claridad desde dónde estamos haciéndonos las preguntas. ¿Cuál es el sentido de las preguntas? ¿Cuál es el ángulo del cual yo me hago la pregunta y el sentido que tiene preguntarme, ¿es esto democracia? ¿Es esto justo? ¿Es esto desarrollo? ¿Me explico? Y esto no es un problema ideológico. Se puede transformar en un problema ideológico valórico en la medida en que se traduce en práctica constructora. Pero antes de la práctica constructora está el pensar qué quiero construir y cómo construirlo. Y es en ese sentido donde el pensamiento es fundamental. Un pensamiento que no sea puramente descriptivo o prescriptivo, sino un pensamiento que muestre las complejidades de la realidad. Una de las más importantes es la relación que hay entre los acontecimientos y los sujetos. Es decir, este es un punto fundamental que ya muchos autores lo han tenido claro, pero lo han discutido en otros ámbitos problemáticos, como el propio Foucault, que en lugar de hablar de estructura, prefería hablar de acontecimiento. Es decir, este es un cambio de eje en el razonamiento, en tanto el concepto de estructura no necesariamente se vincula con sujeto, pero el concepto de acontecimiento inevitablemente requiere de un sujeto como escenario de desenvolvimiento de sujetos individuales o colectivos. Entonces, cuando yo hablo de la democracia, no estoy hablando de un objeto ontológico que yo puedo describir, estoy hablando de quién construye la democracia. Estoy preguntándome para quién tiene sentido la democracia. Si yo hablo, por ejemplo, de rendimiento de la economía, si hablo de tasas de crecimiento, si hablo de déficit fiscal, si hablo de Producto Interno Bruto, estoy hablando para quién es el Producto Interno Bruto, qué sentido tiene para el señor A o el señor Z. O sea, no puedo yo hacer afirmaciones, por muy aparentemente científicas que sean, nada de que son medida. La medida no es garantía de ciencia. El número es una abstracción cuyos significados pueden variar de un sujeto a otro si yo no tengo en cuenta
economía o esa democracia es un acontecimiento para determinado grupo humano y para otro no lo es, o tiene un significado distinto, es decir, es un escenario diferente. Ay, qué tristeza siento de ver sufrir a mi pueblo, sentir toda su desgracia y mirar con tristeza que ayudarlo yo no puedo. Y mirar con tristeza que ayudarlo yo no puedo. Sentir toda la desgracia de